Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la industria de recubrimientos cerámicos. Bueno, el grupo está conformado por los siguientes integrantes. Siguiente, por favor. Aquí vemos el índice de lo que vamos a hablar el día de hoy. Siguiente, por favor. En esta primera parte me toca hablar sobre la introducción. Bueno, como sabemos, desde hace mucho tiempo el material de recubrimiento fue usado principalmente para satisfacer necesidades funcionales. La industria de recubrimiento de cerámica ha evolucionado con rapidez, desarrollando nuevos materiales que ampliaron considerablemente las opciones y tipos de recubrimientos disponibles. Como resultado, gradualmente pasó a ser una opción para otros ambientes domésticos, como salas de estar, recibidores y dormitorios, y como un material utilizado en la construcción. Debido a la crisis económica a nivel mundial y en especial en los países que requieren importar maquinarias y equipos, algunos de los recubrimientos utilizados para proteger estructuras son empleados frecuentemente para reconstruir piezas desgastadas y así incrementar la vida útil de estructuras maquinarias y contribuyendo a mejorar la calidad de los productos. Es por ello que el proceso para recubrir es una de las decisiones más difíciles, tanto para el fabricante como para los responsables del mantenimiento, dependiendo de las características físicas, grosor y propiedades mecánicas del recubrimiento. Los técnicos tienen que decidir el sistema de deposición que mejor se adapte a su línea de producción, con un mínimo de especialización de los operadores y de tiempo requerido para la aplicación de inversión inicial y gasto de producción. Ahora le doy paso a mi compañero. Ahora pasaré a hablar sobre la industria mundial de los recubrimientos cerámicos. Desde una perspectiva a nivel mundial, los revestimientos cerámicos han tenido y tienen un mercado concreto, los cuales son medioambientalmente apropiados y es de esperar un incremento en su demanda continua y estable. Entre las empresas en México que son reconocidas se encuentran el Surface Engineering, Chesterton y Porcelanite. Y en las empresas en España tenemos a Texa, Cervera y Linex. Continuando con la industria en el Perú de los recubrimientos cerámicos. En los últimos 5 años, el Perú ha sido el país que más importaciones y exportaciones de revestimientos cerámicos ha realizado entre los países sudamericanos. Durante el 2018, la Fuerza Peruana de Arcillas Cerámicas registró exportaciones por 108 millones de dólares estadounidenses. En cuanto a las importaciones peruanas de referido producto, el país tuvo una balanza comercial negativa, tras registrar en el año 2019 un valor de 138 millones de dólares, superando de este modo las exportaciones, 95.2 millones de dólares, y teniendo un crecimiento del 7,5% entre el 2014 y 2018. Los recubrimientos cerámicos se consideran recubrimientos ideales que pueden mejorar significativamente las propiedades superficiales, incluidas como la resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, entre otros. En la composición del recubrimiento cerámico tenemos una gran variedad, como por ejemplo, se puede mencionar el recubrimiento de dióxido de titanio, que se considera una capa ideal resistente a la corrosión para proteger al sustrato, así como también la sílice, que también es un material de recubrimiento muy deseable para la resistencia al desgaste y a la corrosión, y la hidroxiapatita, que se utiliza ampliamente en la funcionalización de la superficie de biomateriales metálicos, y entre otros. Entre algunas de las diferentes propiedades de los recubrimientos cerámicos tenemos la dureza y resistencia al desgaste. También otra propiedad es que proporciona una barrera en la superficie de los materiales que aíslan eficazmente la solución de la corrosión del sustrato. Y finalmente, los recubrimientos cerámicos se utilizan ampliamente para proporcionar una barrera térmica. Soy Giancarlos y continuando con sobre los principales procesos de recubrimiento. Existen diversos procesos de recubrimiento en los cuales se trata de buscar el proceso efectivo y la técnica adecuada para desarrollar. En este recuadro se pueden mostrar algunos procesos y técnicas respectivamente. Como se puede apreciar, el proceso químico, cuya técnica son el CVD, sol gel, el galvánico y el biométrico. El proceso reacción-conversión, cuya técnica es la reacción de superficies con formación de capas de diamantes sobre la superficie del sustrato. También tenemos el proceso físico, cuya técnica se encuentra el termorrociado, postpirólisis, oxidacitilénico, el plasma y el PVD. Y el proceso electroquímico, que consiste en la técnica del galvanizado, procesos difusivos, cuya técnicas son las soldaduras, y el recubrimiento por mojado o inmersión, cuyas técnicas son la pintura por sol gel, inmersión en material líquido o fundido. Soy Pérez Alegría Gustavo y voy a presentar las principales técnicas de caracterización de los recubrimientos cerámicos. Se presentarán las de determinación de propiedades mecánicas, así como las de los análisis morfológicos. En el caso del método Rockwell C,
se utiliza una carga y un identador estandarizado, y la huella generada se observa a través del microscopio y se compara con tarjetas estandarizadas específicas. En el caso del análisis por difracción de rayos X, los patrones de difracción nos dan una idea de las fases presentes, la cristalinidad, el tamaño y forma del cristal, los parámetros de red y la diferencia estructural. En el caso de la microscopía electrónica de barrido, esta es muy utilizada para el análisis morfológico y estructural de los recubrimientos a escala micrométrica, ¿no? De hasta 5 micrómetros. Y por último tenemos a la microscopía de fuerza atómica, ¿no? La cual utiliza un microscopio mecánico óptico que permite representar con precisión la morfología del material, permitiendo un aumento de hasta 1.000.000 de veces. Bueno, ahora yo le hablaré sobre el recubrimiento de titanio. La titania, o más conocido como dióxido de titanio, se le puede encontrar de forma natural en los minerales, en los cristales que podemos observar: la broquita, la anastasia y el rutilo. Las propiedades del dióxido de titanio son su fórmula, el TiO2, una masa molar igual a 79,866 gramos mol, una apariencia de sólido blanco con una densidad de 4.2 gramos por centímetro cúbico, con un punto de fusión de 2103 Kelvin y un punto de ebullición de 2773 Kelvin. Entre los principales usos de la titania tenemos a la pintura, el protector solar, como cosméticos, como catalizador y como recubrimiento. Las características de la titania son su gran capacidad para absorber los rayos UV, su alta permeabilidad dieléctrica, la gran capacidad para eliminar gases como el óxido de nitroso, y este último, el más importante para el tema de recubrimiento, su gran resistencia a agentes corrosivos. Siguiente. El proceso a realizar se llama el recubrimiento sol-gel de nanopartículas de titanio. Este proceso consta de 5 etapas. La primera etapa parte de un compuesto organosilano llamado Etapa 1 parte del compuesto organosilano llamado glixidocipropil trimetoxicilano. Luego, este se disuelve en un disolvente de metanol. Luego se le agrega agua con un pH ácido igual a 1. Para ello, es necesario realizar una agitación para lograr la hidrólisis completa. Dicha disolución obtenida la llamaremos solución 1. De forma paralela se realiza la etapa 2. De forma paralela, esta etapa parte de un alcóxido de titanio. Este alcóxido de titanio se disuelve en un disolvente de metanol. Para ello es necesario agregar un compuesto complejante, que en este caso es el éster acetoacético. Luego de ello se le agrega gota a gota alcóxido de titanio, y para lograr estabilizarlo se realiza una agitación magnética. Luego se le agrega agua con un pH ácido igual a 1. Para lograr la estabilización de dicha disolución se le realiza una agitación magnética durante un tiempo de 30 minutos, obteniendo una disolución de nanopartícula de titanio. Dicha disolución la llamaremos solución 2. La etapa 3 consiste en la mezcla de la solución 1 y la solución 2, mediante la agitación magnética durante un tiempo de 30 minutos. Luego se le deja reposar durante un tiempo de 6 a 8 horas, obteniendo una solución que le llamaremos solución 3. La etapa 4 partimos del sustrato. Dicho sustrato se realiza la técnica de inmersión, que consiste en sumergir dicho sustrato en la mezcla. Esta inmersión se realiza a una velocidad constante con la finalidad de obtener un espesor homogéneo. La etapa 5, obteniendo en la etapa 5, al obtener un sustrato inmerso, se le coloca en un horno para realizar el tratamiento térmico
en una temperatura de 100 grados centígrados a 140 grados centígrados en un tiempo de 60 minutos a 120 minutos, logrando densificar el recubrimiento y obteniendo como producto final al sustrato recubierto. Listo. Continuando con la opción, continuamos con el recubrimiento del proceso de recubrimiento de sílice. Siguiente, por favor. La conversión y propiedades de la sílice. La fórmula química está compuesta por silicio y oxígeno. Tiene una apariencia transparente, un peso molecular de 60.1 más, punto de fusión 1986 Kelvin o 1713 centígrados. El punto de ebullición es 2503 Kelvin o 2230 centígrados. Una densidad de 2634 kilogramos por metro cúbico. Estructura cristalina es el cuarzo, cristobalito o tridimita, y tiene una solubilidad de 0.012 gramos en 100 gramos de agua. Siguiente, por favor. Y acá se puede apreciar el proceso productivo del material, que inicia con el decapote. Es buscar en qué lugares se ubica el material, para así posteriormente pasar al minado. Es la extracción, porque también se encuentra en rocas. Y posteriormente el acarreo de planta de beneficio mediante las máquinas, y posteriormente pasar a la tolva de recepción que se encuentra en la figura parte derecha, en la esquina, y posteriormente al atrocinado, así a la clasificación. Y posterior a la clasificación es el proceso donde se limpia la arena sílica y poderlo almacenar o de repente pasarlo a un tanque espesador, dependiendo de lo que se requiere formato. Siguiente, por favor. Y ahí se puede ver un proceso de elaboración de vidrio. Una vez obtenido la materia prima, pasa a la preparación del cuerpo cerámico, que es la mezcla, homogeneización y al amasado. Así posteriormente al moldeado, que es el colado, prensado y extrusión, y al secado. Y posteriormente una cocción para aumentar su dureza, y al final tenemos el producto cerámico dependiendo de lo que se desea, el tipo de cerámica, el tipo de vidrio cerámico es especial. Siguiente. El procedimiento Sol-Gel. Los procedimientos Sol-Gel son generalmente, se basan en la hidrólisis de un precursor de un catión metálico con el que se desea formar el recubrimiento al entrar en contacto con el agua. Un disolvente común, ya que el precursor no suele ser siempre necesariamente, o sea, no suele ser el agua, puede ser un catalizador, solo es un catalizador que acelera el proceso. Tiene 4 etapas fundamentales: la hidrólisis, la policondensación, el envejecimiento y la densificación térmica. La hidrólisis consiste donde el alcoxidado metálico reacciona con la molécula de agua, sustituyendo un grupo alcoxidado por un grupo hidroxilo. La policondensación, donde la molécula parcialmente se hidroliza, reaccionando con otra molécula, hidrolizada o sin hidrolizar, liberando una molécula de agua o de alcohol, respectivamente. Y el envejecimiento será después de la gelificación, que consta de la polimerización, sinéresis y la maduración. Y posteriormente finaliza con la densificación térmica. Ahí se puede apreciar imágenes. Por ejemplo, en la 2, recubrimiento sobre algunas baldosas cerámicas y variedades de recubrimientos, dependiendo de lo que se desea, como en la figura 3 y 4 también se puede apreciar. Son coberturas en la cual puede estar cubierta por multicapas mediante el proceso Sol-Gel, y dependiendo la morfología, se puede ser esférica como el número 3 que se ve ahí, o fibrilar como la 4, o laminar como la 5. Entonces, todo continuas con mi señor compañero. Gracias. Ahora a mí me toca hablar sobre el recubrimiento de aluminio. La alumina, también llamada óxido de aluminio, es una sustancia cristalina de color blanco o casi incoloro que se utiliza como material de partícula para la fundición de metal de aluminio. También sirve como materia prima para una amplia gama de producción cerámico avanzados y como agente activo en el procesamiento químico. Siguiente. Ahora vamos a hablar de su composición y propiedades.
La alúmina está hecho de bauxita, un mineral natural que contiene cantidades variables de óxidos de aluminio hidratados que contienen agua. El aluminio libre se presenta en la naturaleza como mineral de coridón y sus formas de piedras preciosas, zafiros y rubí. Estos pueden producirse sistemáticamente a partir de la alúmina y de hecho ocasionalmente se denominan alúmina, pero el término se limita propiamente al material empleado a la metalurgia de aluminio, la cerámica industrial y el procesamiento químico. Aquí vemos en esta tabla algunas propiedades físicas como químicas. Bueno, también sabemos que es un material muy duro que resiste cualquier tipo de desgaste, lo que hace posible su uso como material abrasivo, conduce la electricidad fácilmente, es un buen conductor térmico debido a su alto punto de ebullición y no se disuelve en agua. El óxido de aluminio se utiliza en la industria cerámica como material aislante, tiene alta resistencia a la corrosión y estabilidad a altas temperaturas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de deposición de recubrimiento cerámico de la alúmina en el acero por termorrociado. Bueno, aquí vemos ese proceso. Primero se utilizan los sustratos de acero de 1020 preparados superficialmente con sandblasting, utilizando alúmina hasta obtener una superficie de metal blanco. Luego lavadas en un baño ultrasónico con alcohol, con el fin de tener una superficie libre de impurezas y con una rugosidad adecuada que permite una mayor adherencia, importante para un buen recubrimiento, ¿no? Después se hace un precalentado del sustrato a una temperatura aproximada de 130 grados Celsius, lo que permite eliminar humedad y mejorar la adherencia para el primer recubrimiento por rociado térmico, con una aleación a base de níquel, que sirve como un mecanismo de anclaje entre el sustrato y el cerámico, una aleación a base de níquel. El polvo se utiliza, fue ultrabond, ¿no? Encima de la cual se va a depositar metacero, que es más conocido como polvo de óxido de aluminio. Para la proyección se utilizó una llama de óxido acetileno obtenida de una antorcha de Castondín. El polvo que se utilizó es alimentado continuamente hacia el soplete, ¿no? O pistola, donde es fundido en una llama, resultante de la combustión entre un gas comburente como el oxígeno y un gas combustible acetileno. Las partículas en forma de gotas fundidas son proyectadas sobre un sustrato preparado donde impacta y solidifica unas sobre otras para formar el recubrimiento, tanto de como el níquel y la alúmina, ya que a través de este recubrimiento por proyección térmica con llama oxitelénica, el conocimiento y control de las variables que modifican la llama son de gran importancia, ya que estas dependen de las partículas que alcancen un estado termocinético apropiado para su correcta deposición sobre el sustrato, ¿no? Al finalizar los recubrimientos se van a analizar por varios métodos. También se obtendrán parámetros de la provisión de níquel de alúmina con la finalidad de observar la adhesión entre la alúmina y la capa de níquel con el fin de observar su eficiencia, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí vamos a observar lo que la provisión térmica con llama oxitelénica, ¿no? Vamos a ver sobre la pistola de Castondín, en la cual se utilizó en el proceso. Aquí vemos su función, ¿no? Como dice, ¿no? En la primera, aquí se entró lo que es el combustible del oxígeno, en la 2 acá se inyectó los polvos, ¿no? Del níquel o de la alúmina. En la parte 3 aquí vemos el cuerpo de la antorcha, el recubrimiento pulverizado que es en la 4, que es donde se va a depositar el sustrato. En la parte 5 vemos el flujo de partículas, ¿no? Que es pulverización. En la 6 es la llama de combustión, ¿no? Bueno, en las siguientes imágenes, ¿no? Se puede observar que el níquel se distribuyó uniformemente en la superficie rugosa del acero y que la alúmina fluyó sobre la superficie irregular del níquel sin difundirse en él, ¿no? También se puede observar que hay defectos como grietas en el recubrimiento de la alúmina, ¿no? La porosidad en la resistencia de alúmina también se ve aparentemente mayor que la del níquel. Bueno, es por esto que en la elaboración de estos recubrimientos de provisión térmica con llama oxitelénica, el conocimiento y control de las variables que modifican la llama son de gran importancia, ya que estas dependen que las partículas alcancen un estado termocinético apropiado para su correcta deposición sobre el sustrato. Bueno, al finalizar, sabemos que estos recubrimientos de alúmina tienen una gama bastante versátil de aplicaciones, y justo con los revestimientos de hornos y los madriles electrostáticos, también se utilizan en la industria médica para implantes biomédicos debido a la dureza y resistencia del desgaste. Continuando con el recubrimiento de zirconio.
El dióxido de circonio, también conocido como circonia, es un óxido cristalino de circonio de apariencia blanca. Este se encuentra en estado natural en forma de badelellita con una composición general del dióxido de circonio, aunque también puede presentar impurezas como el titanio, hafnio y hierro. A pesar de ello, se suele extraer con más frecuencia a partir del zircón, con una composición general del silicato de circonio. Entre sus propiedades más resaltantes pues, se encuentra su punto de fusión y punto de ebullición, que rotan entre los 2715 grados Celsius y 4300 grados Celsius respectivamente. Los recubrimientos de circonia presentan las siguientes características. Alta refractariedad, presenta baja conductividad térmica, es un buen aislante de alta temperatura, buena estabilidad química, resistente a la corrosión ácida y neutra a altas temperaturas. Entre sus principales aplicaciones se dan los casos de revestimientos de hornos de alta temperatura, piezas de motores de automoción, rodamientos no lubricados en la industria de la minería y boquillas para equipajes de limpieza con chorros de arena. Además, las prótesis dentales. Continuando con el proceso de recubrimiento de alta pureza a base de circonio, pulverizado térmicamente. Hay procesos de referencia a los sostenimientos de pulverización térmica de un polvo de circonio estabilizado con itrio o iterbia de alta pureza, que comprende aproximadamente de 0 a 0,15% de impurezas, de 0 a 2% de hafnia, de 6 a 25% de itria y de 10 a 36% de iterbia. Los demás porcentajes pertenecen a circonio. Los revestimientos de barrera térmica para proteger un componente como los álabes y la superficie de sellado de los motores de turbina de gas son fabricados con los polvos de circonio, que están estabilizados con itrio y iterbia, con una densidad superior al 88% de la densidad teórica. Los recubrimientos pulverizados térmicamente están destinados para componentes a funcionar en entornos térmicos cíclicos, donde estos presentan una dispersión homogénea sustancial de macrofisuras verticales en todo el recubrimiento para mejorar su resistencia a la fatiga térmica. Los polvos de pulverización térmica útiles en esta invención pueden producirse por métodos convencionales, como la aglomeración y la fundición y aplastamiento. En el primer caso se da el método de secado por pulverización y sinterización, en los cuales los polvos de las materias primas se mezclan en una suspensión y luego se granulan por pulverización. Luego se sinteriza a una temperatura elevada a más de 1000 grados Celsius y se tamiza hasta obtener una distribución de tamaño de partícula adecuada para la pulverización. El otro método de sinterización y trituración, los polvos de materia prima se van a sinterizar a alta temperatura en gas hidrógeno o a una atmósfera inerte. Y luego se va a triturar mecánicamente y se tamiza hasta obtener una distribución de tamaño de partícula adecuada para la pulverización. El último método de fundición y trituración, los polvos de la materia prima se funden en un crisol y luego de la fundición resultante se tritura mecánicamente y se tamiza. El método de densificación, los cuales no fueron mencionados anteriormente, hace referencia al polvo producido en cualquiera de los procesos anteriores, en los cuales se va a calentar mediante llama de plasma o láser y luego se va a tamizar. Estos procesos convencionales vienen seguidos del proceso de recubrimiento, el cual va a implicar hacer fluir el polvo a través de un dispositivo de pulverización térmica, como se observa en la imagen de la derecha, que va a calentar y acelerar el polvo sobre un sustrato. Tras el impacto de la partícula calentada, se deforma, dando lugar a una lámina o salpicadura pulverizada térmicamente. Las salpicaduras superpuestas conforman la estructura del revestimiento. Este proceso, de manera general, pues, se comprende en depositar térmicamente un polvo de circonio estabilizado con itria o iterbia de alta pureza sobre un sustrato para formar una monocapa que tenga al menos 2 salpicaduras superpuestas de estos polvos depositados. Posteriormente, se va a enfriar y solidificar dicha monocapa y que tendrá una densidad de 88% de densidad teórica. Se repiten las dos primeras etapas y luego se va a producir una capa recubierta general en la que cada monocapa que ha inducido grietas verticales van a formar las macrogrietas que en un área transversal se componen de 5 a 20 macrofisuras verticales. El método de pulverización térmica va a comprender los pasos de introducir al menos un combustible, denotado por la letra C en la imagen, y al menos un agente de combustión con una cámara de combustión, denotado por el número 1, lo cual va a generar un proceso de combustión y se añade un material de recubrimiento, denotado por la letra F, al flujo de gas caliente denotado por la letra E.
Además, se genera un gas parcialmente ionizado y dicho gas parcialmente ionizado se introduce a la cámara de combustión, denotado por el número 1, para provocar la combustión del combustible y el agente de combustión. Recubrimientos cerámicos de nitruro. Para poder explicar acerca de esos recubrimientos, tenemos que mencionar primero a los nitruros. Como se puede observar en la diapositiva, tenemos la clasificación de los elementos de formación del nitruro y en este caso se va a hablar acerca de los nitruros intersticiales, que tienen características tales como la alta energía eléctrica y conductividades térmicas. Estos materiales tienen alto punto de fusión y alta dureza. Entre ellos tenemos al nitruro de titanio, que tiene la mayor importancia en cuanto a sus aplicaciones. El nitruro de titanio está compuesto por nitrógeno y titanio. Cabe mencionar que el titanio no se encuentra libre en la naturaleza. El titanio se extrae en primer lugar del rutilo. Para extraer el titanio puro se usa generalmente el método Kroll. El nitruro de titanio fue el primer recubrimiento duro estudiado y comercializado debido a su carácter más noble que de muchos metales base y a sus buenas propiedades, tales como la dureza, propiedades eléctricas, resistencia a la corrosión y estabilidad térmica. Podemos observar en la diapositiva, en la parte derecha, que tenemos la relación de las propiedades del nitruro de titanio. Vamos a hablar acerca del proceso de recubrimiento de nitruro de titanio. Primero vamos a mencionar la deposición física de vapor. Como pueden observar en la diapositiva, tenemos el diagrama del proceso. En la siguiente diapositiva explicaré detalladamente. Primero empezamos que los implantes de titanio se fijan en un soporte llamado sistema solar o también llamado plato giratorio, dentro de una cámara donde rotarán en la parte interior de ella. Luego se aplicará vacío extrayendo el oxígeno y el vapor de agua, que son considerados impurezas para este proceso. Se realiza un calentamiento para eliminar la humedad y otras impurezas adheridas a la superficie del implante de titanio. Posterior a esto se realiza un proceso de grabado para eliminar los óxidos adheridos al implante a recubrir. La superficie de titanio es impactada con iones de argón para eliminar las impurezas remanentes. Por último, se produce una descarga de arco entre el material metálico y la cámara, vaporizando el material metálico a un estado plasma. Luego se añade nitrógeno en la cámara ionizado los elementos, originando un flujo de partículas activadas de nitruro de titanio y de gases ionizados y de átomos neutros que se aceleran hacia la superficie del implante con la aplicación de un voltaje negativo. Los elementos ionizados impactan con la fuerza de la superficie y se depositan formando el recubrimiento de nitruro de titanio deseado. En cuanto a la aplicación, como pueden observar en la imagen, tenemos la prótesis de articulación de la rodilla que está recubierta por nitruro de titanio. Y como pueden observar en el video, se va a ver un cambio de color que es muy característico al recubrimiento de los nitruros de titanio. Los recubrimientos de deposición de vapor física solo modifican las propiedades de las superficies. Las propiedades del material y la funcionalidad biomédica del implante no se ven alterados por recubrimiento. Cabe mencionar que la prótesis pasa por pruebas. Entre ellas tenemos la prueba de impresión Rockwell y la prueba de flexión del mandril. Ambos métodos de prueba mostraron que la capa de nitruro de titanio exhibía una resistencia adhesiva muy buena. Ahora voy a hablarles acerca del diagrama del proceso de deposición de vapor química, que inicia que el material que se recubrirá se posiciona en una bandeja dentro de la cámara. Luego se cierra esta y se aplica un vacío a la cámara con el fin de retirar el aire y la humedad. Luego de esto se pasa hidrógeno a través del tetracloruro de titanio líquido, el cual vaporiza al líquido como tetracloruro de titanio gaseoso y lo lleva al reactor. También se añadirá una corriente de nitrógeno de tal manera que todos los reactivos se encuentran dentro de la cámara a 1000 grados centígrados aproximadamente, en forma gaseosa. Luego ocurre la reacción depositándose el nitruro de titanio en la superficie del sustrato, obteniendo el producto final. También se generará vapor de cloruro de hidrógeno. Luego, los gases residuales que contienen en especial al cloruro de hidrógeno pasan por una cámara de lavado en el que se tiene una ducha de agua y soda cáustica en la parte inferior de una nueva cámara de lavado que es independientemente de la cámara anterior y se obtiene una solución neutra. Continuando con la exposición, soy Sotero Delgado Gerardo y expondré sobre los recubrimientos a base de carburos. En este cuadro podemos observar las propiedades de algunos carburos, los cuales se caracterizan por tener ambos altos índices de dureza y altas temperaturas de ebullición. Por sus altas temperaturas de ebullición son utilizadas para aumentar la resistencia de los reactores. Por su alta dureza son utilizadas para proteger
del desgaste a herramientas de precisión y aumentar su vida útil. Además, forman capas de óxido, las cuales protegen de la corrosión a las superficies recubiertas por este material. La obtención de carburo de tungsteno. El mineral wolframita contiene entre 0,3 y 2,5% en masa del óxido de tungsteno, al cual se le somete a procesos de triturado con 3 tipos de trituradora, de mandíbula, de cono y de cabeza corta, los cuales al final nos van a dar un tamaño de partícula menor al 0,5 pulgadas. Luego, pasa al proceso de flotación y posteriormente a la calcinificación para obtener óxido de tungsteno puro. En un reactor se le hace reaccionar con hidrógeno gaseoso para obtener el tungsteno. Este proceso se da entre los 500 y 1000 grados centígrados. Y finalmente se le somete a la carburación en la atmósfera de hidrógeno, nuevamente, entre los 1300 y 1700 grados centígrados, obteniendo así el carburo tungsteno y poder pulverizar para la siguiente etapa. En la aplicación del recubrimiento, primero se debe de pulir y lavar con acetona la superficie objetivo para evitar un mal recubrimiento. Este recubrimiento está hecho de una aleación de nanopartículas de nitrógeno y carburo tungsteno en proporción de 2 a 3 respectivamente, las cuales se van a ingresar a una mezcladora con alcohol etílico para favorecer su formación. Y una vez esté homogeneizada, se evapora el alcohol en un reactor. La aleación pulverizada finalmente se coloca en el equipo para proceder al recubrimiento por el proceso de plasma transferido por arco, el cual podemos observar aquí en la figura A y B. Y el mecanismo de la aplicación, que consta de un electrodo de tungsteno, además de refrigerante para que no estalle el mecanismo. El flujo de polvo protector para evitar la exposición y el recubrimiento sobre el metal base. Mi nombre es Gustavo y voy a presentar los recubrimientos de hidroxiapatita. La biocompatibilidad de la hidroxiapatita y las similitudes de su estructura cristalina con las del hueso hacen que este material cerámico sea usado principalmente como relleno en defectos óseos, así como en recubrimiento de implantes ortopédicos. Esta aplicación a la ortopedia es la que se va a presentar, dado que es la principal aplicación de la hidroxiapatita como recubrimiento. La hidroxiapatita es un tipo de fosfato de calcio con una relación estequiométrica de calcio a fósforo de 1.67. La tabla muestra la fórmula química y la relación calcio-fósforo de algunos de los fosfatos de calcio más usados en la bioingeniería. La hidroxiapatita sintética, obtenida en el laboratorio, contiene un 39.9% de calcio, 8.5% de fósforo y 3.38 de OH. La hidroxiapatita, así como otros fosfatos de calcio bioactivos, tiene una baja conductividad térmica y eléctrica, propiedades elásticas similares a las del hueso. Además, en función a las propiedades fisicoquímicas del recubrimiento, favorece la formación de enlaces entre el tejido y el implante. La capacidad de la hidroxiapatita para promover el crecimiento óseo depende de su composición química y de la presencia de poros. A mayor porosidad, el área de contacto entre el tejido y el implante incrementa, con lo que se reducen los esfuerzos de interfaz. La hidroxiapatita como recubrimiento se utiliza en diferentes aplicaciones y se aplica a través de diferentes procesos también. Sin embargo, la Food and Drug Administration de Estados Unidos solo ha autorizado el uso de la hidroxiapatita como recubrimiento utilizando el método de plasma y ha definido estos requerimientos. La presencia de metales pesados debe ser menor a 50 partes por millón, la relación de calcio-fósforo debe estar entre 1.67 a 1.76, la fase debe tener una pureza de mínimo 62% y si contiene otras fases se debe indicar en la etiqueta, la densidad debe ser de 2.98 gramos por centímetro cúbico, la resistencia a la tensión debe ser mayor a 50.8 megapascales, la resistencia a la cizalladura debe ser mayor a 22 megapascales. El proceso de recubrimiento de hidroxiapatita tiene dos fases. En la primera fase se debe preparar el polvo de hidroxiapatita y en este caso se va a presentar el método Solgel para poder obtener el polvo de hidroxiapatita. En ese sentido, se va a utilizar una solución para una relación molar de calcio a fósforo de 1.67 y para obtener 100 gramos de polvo de hidroxiapatita se utilizaron 260 gramos de nitrato de calcio tetrahidratado y además 79.7 gramos de bifosfato de amonio. Estos se disolvieron a una temperatura ambiente por separado en agua formando dos soluciones de los precursores. Además se agrega 360 gramos de un agente complejante y 90 gramos de urea. Estos se diluyen en 1400 mililitros de agua destilada, la cual incluye amonio al 7%.
La mezcla de los precursores es conducida por goteo bajo agitación constante a temperatura ambiente. Luego se forma un gel blanco. Este gel blanco se envejece o se deja en reposo a temperatura ambiente por un día. Luego el secado del material se realiza en una estufa a 200 grados centígrados alrededor de 1 hora. Y posteriormente se calcina este material a 800 grados centígrados por un tiempo de 2 horas con una velocidad de calentamiento aproximada de 13,33 grados centígrados por minuto. Una vez ya formado el polvo de hidroxiapatita, este se caracteriza, ¿no? Como se puede ver en esta imagen de difracción de rayos X, las señales que tienen el triángulo marcan la presencia de hidroxiapatita. Esta es una imagen de un microscopio de barrido electrónico donde se muestra la morfología del polvo de hidroxiapatita. Una vez ya obtenido el polvo de hidroxiapatita y también luego de preparar el sustrato utilizando polvo de diamante, se aplica el rociado por plasma. El rociado por plasma es un método económico y disponible comercialmente para generar recubrimientos de hidroxiapatita sobre prótesis ortopédicas. Sin embargo, los recubrimientos obtenidos por esta técnica presentan variaciones en las propiedades estructurales. Además, cabe mencionar que este es el único método aprobado por la FDA. Para poder generar el recubrimiento utilizando el rociado por plasma se utilizan los siguientes parámetros. Una potencia de 29.97 kilowatts, una tensión de 65 voltios, una corriente de 450 amperios y además se utilizan los gases argón e hidrógeno para poder generar el plasma, ¿no? El resultado se presenta a continuación. En este caso, en la figura de la izquierda, se muestra una microscopía electrónica de barrido en la cual se puede diferenciar el sustrato, que es el titanio, en la parte inferior, y en la parte superior se puede observar ya el recubrimiento de hidroxiapatita. En la parte derecha ya se muestra otras imágenes de la microscopía electrónica de barrido, pero en forma transversal. En esta imagen se muestra en la parte izquierda, luego de 2 semanas, cómo se presenta una microscopía electrónica de barrido cuando se ha aplicado un implante el cual no contiene un recubrimiento de hidroxiapatita. Como se puede observar, en este caso el titanio es inerte y no ha interactuado con el hueso. En la parte derecha se muestra una microscopía electrónica de barrido de una prótesis que contiene un recubrimiento de hidroxiapatita sobre un sustrato de titanio. Como se puede ver en la imagen de la derecha, el titanio es el sustrato, el recubrimiento es de hidroxiapatita, y entre la hidroxiapatita y el hueso se ha formado colágeno y además se está desarrollando un proceso de osteointegración que va a permitir una mejor adherencia entre la hidroxiapatita y el hueso. Muchas gracias.